padres fueron los primeros en llegar e ir en auxilio de Lenny, quien de pronto reaccionó finalmente lanzando un grito de dolor. Luna fue la primera en darse cuenta horrorizada de lo que acababa de suceder incluso antes que Lynn. Se le rompió la fuente. La condición del señor Laud quizá no era espectacular, a pesar de la sencilla rutina de ejercicio que se había impuesto a hacer con su esposa para tranquilidad de sus hijas cuando se preocuparon por su salud, pero en ese momento y quizás por el golpe de adrenalina que recibió ante la desesperación, cargó a su hija embarazada y siendo guiado para bajar con cuidado las escaleras por sus hijas, con cierta dificultad consiguió salir de la casa para recostarla dentro de Vancilla. Bajo las indicaciones de su madre, por su celular Lori ya estaba llamando al hospital a donde quedaron con la doctora de Lenny llevarla cuando el momento llegara. Lincoln se enteró de lo que estaba ocurriendo cuando vio a su padre bajando las escaleras con Lenny en brazos, por lo que preocupado, además de salir afuera para abrirle la puerta del vehículo facilitándole su ingreso, se había sentado al lado de su hermana tomándola de la mano. Lenny la apretaba con fuerza mientras lloraba asustada y confundida. ¿Qué está pasando? Lincoln, ¿qué? Ah. Tranquila, Lenny. Respira profundo. Tu bebé viene en camino. A pesar de las emociones que la invadían, sus ojos se llenaron de lágrimas en una mezcla de preocupación y alegría a la vez. El bebé. No me dejes sola, Linky. Por el retrovisor, el padre vio la escena. La orden que pensaba darle a su hijo de quedarse en casa cuidando de sus hermanas pequeñas murió en su garganta. Debido a lo limitado del espacio con Lenny recostada y la desesperación del momento, solo había tenido contemplado llevarse a las mayores. Quería que su hija se sintiera cómoda y se tranquilizara, efecto que Lincoln parecía conseguir. Luan, quédate y cuida a las niñas. La comediante quería protestar, pero tratando de asomarse dentro de Vancilla por las ventanillas, notó cómo Lola y Lana parecían realmente afectadas por los inesperados eventos. Lisa había perdido la sangre fría que la caracterizaba debido a la crítica situación y su aspecto no lucía tan distinto al de las gemelas o de Lily, quien había roto a llorar en sus brazos. Lori y Luna ya estaban junto con su madre dentro del vehículo, cuando de pronto Lin Jr. los interrumpió. Que Luan las acompañe. Yo me quedaré a cuidar de las niñas. Sin pensarlo, Luan no se contuvo y abrazó a su hermana agradecida antes de subir a la van. ¿Estás segura, hija? Ella asintió a la pregunta de su madre desviando la mirada y tomando por los hombros a Lola y Lisa buscando reconfortarlas. Sin perder más tiempo con los alaridos desesperados de Lenny resonando, los mayores partieron enseguida. ¿Pero de verdad no querías acompañarlos para saber ya qué será el bebé? Lana estaba preocupada. Lynn no tuvo corazón de responderle que además de no interesarle, lo mejor era que no se acostumbraran a la idea de creer que lo conservarían. Vamos a ver televisión. Más tarde cuando todo termine, Lori nos llamará por teléfono para decirnos cómo les fue. No se preocupen. Las abrazó a las 4 para darles ánimos y reconfortarlas, fue entonces que se dio cuenta que alguien faltaba. Enseguida entraron a la casa. Mientras las gemelas preocupadas fueron a la sala a tratar de concentrarse con dificultades en algo más junto con Lily, Lisa subió a su habitación quitándose los lentes para poder tallarse los ojos. Lynn no quería dejar solas a sus hermanitas ni un momento, pero tuvo que hacerlo. Cuando subió y entró a su habitación, se encontró con Lucy tratando de salir del ducto de ventilación. Ayúdame a salir. Por favor. Sin hacer nada al inicio, su hermana mayor la miró duramente antes de tomarla por los brazos y de un tirón sacarla arrancándole un quejido de dolor a la niña. Lucy comenzó a respirar agitadamente. Lynn se dio la vuelta dándole la espalda. Es la última vez que te ayudo. Por mí te puedes quedar un día atollada para siempre ahí dentro hasta que alguien más te ayude. Yo lo escuché todo. Su agitación no se debía solamente al incidente que tuvo.
La deportista, sin verla todavía de frente, dudó antes de responderle algo con dureza. Solo tienes 10 años, Lucy. No eres como Lisa, por lo que no deberías de escuchar las cosas para mayores que no te incumben, niña tonta. No era lo que pensábamos, continuó hablando e ignorando el comentario o la ofensa. Esto es funesto. Tienes razón, yo tenía razón, no se me ocurre cómo describirlo. Estamos en una pesadilla. Su tono de voz tan asustado suavizó un poco a Lynn, quien finalmente se decidió a encararla. La expresión desesperada con que la encontró continuaba en su semblante, supuso que seguramente la tenía desde que escuchó la verdad. ¿Cómo es que Lincoln aceptó semejante responsabilidad de convertirse en el padre de eso? Lynn no quería estar de acuerdo con ella, pero la verdad es que era una pregunta que también seguía haciéndose a pesar de conocer bien la respuesta. ¿Por qué es Lincoln? Puja más fuerte, Lenny. Aquí viene. A pesar del gran esfuerzo que le costaba, Lenny dio todo de sí mientras a su lado su madre le daba ánimos para continuar. Para la doctora Lenny Jefferson, estas situaciones que había hecho cientos de veces a lo largo de su carrera ya eran pan comido, sin embargo era innegable que el cariño que su homónima se había ganado de ella, agregaban un extra a su motivación porque el parto saliera de la mejor manera posible. Aunque no había tenido tiempo de discutirlo, Rita como su esposo ya estaba pensando por su cuenta en todas las posibles soluciones que podrían darle al asunto. Tal vez podrían contactar a alguna agencia de adopciones y buscarle al niño un buen hogar. Si su hija al menos se hubiera sincerado mejor y les hubiera explicado la verdad desde un principio, hubieran encontrado alguna alternativa para arreglar el problema en lugar de tener que atravesar todo el embarazo hasta el parto. El llanto del bebé interrumpió los pensamientos de la mujer. Lenny, agradecida tanto como adolorida, trató de relajarse, costándole mucho trabajo hacerlo, especialmente el tener que recuperar su ritmo de respiración regular. ¿Qué pasó? La doctora le acercó en brazos al bebé para que le viese por primera vez. Felicidades, Lenny. Es una niña. Las lágrimas de la joven se intensificaron, pero esta vez solo eran de felicidad. De su mente se borró el extenuante trabajo de parto, así como lo que lo había inducido con cierta anticipación. La niña era una bebé en apariencia sana, completa, con una curiosa mata de cabello negro natural. A pesar de continuar sucia entre placenta y líquido amniótico, para Lenny se trataba de la bebé más hermosa que hasta ahora había visto en lo que llevaba de vida. Aunque le doliera hacer la comparación, esta fue involuntaria, pues le parecía incluso mucho más bella que cualquiera de sus hermanas. Es preciosa. Mamá, mírala, es bellísima. Las emociones y sentimientos de Rita estaban encontrados. Se suponía que era su primera nieta, pero de pronto le costaba reconocerla como tal. Se reprendió a sí misma por pensar de la inocente criatura no como una bebé, sino solo como la consecuencia de un hecho funesto. La doctora apartó de pronto a la bebé de los brazos de Lenny, lo que alteró a la joven madre. ¿Qué hace? Devuélvamela. Tranquila, Lenny, le explicó ella. Voy a limpiarla y a tenerla en observación, pero tan pronto terminemos de revisarla y ver que todo esté bien con ella, te la regresaré. Por favor, dense prisa, no quiero que me la quiten. Es mía. Es mi hija, es mi hija, es mi hija. Estaba cansada y todavía mareada, pero cada aseveración que hacía, preocupada por cada segundo en que la bebé estaba apartada de ella, fueron un golpe duro para Rita al entender que lo último que su hija querría escuchar sería algo relacionado a darla en adopción. Mi pobre bebé. Acarició sus cabellos y Lenny la miró preocupada. Fue una niña. El corazón de Lincoln dio un vuelco al escuchar el anuncio de la doctora Jefferson. Sus hermanas todavía lucían tan preocupadas como su padre. ¿Podemos verla? De momento trasladamos a la bebé a observación, Lynn. Debido a lo anticipado de las circunstancias que indujeron su nacimiento a destiempo, tardaremos un poco en dejarla. Me refiero a mi hija. La interrumpió con dureza.
Aunque un tanto ofendida, Lenny igual se sorprendió al notar la misma expresión dura y preocupada en las chicas. No tardó nada en recuperar su porte profesional. Sí, pueden. Pero aún está bajo los efectos de un sedante que le dimos, por lo que quizá esté un poco desorientada. Rita está con ella. Procuren no hacer mucho ruido y no estresarla. Tras indicarles el camino a donde la trasladaron, la pasaron de largo, con excepción de Lincoln que asustado, pero en cierta medida contento, se detuvo frente a ella conteniendo su llanto. ¿Entonces la niña estará bien? Es muy probable. No descartaremos nada durante la revisión, pero a primera vista te diré que no parece que vaya a haber ningún contratiempo con ella. Hubiese imaginado al chico abochornado debido a lo que estaba sucediendo, pero este más con el porte de un padre experimentado y satisfecho por las noticias, suspiró tranquilo de nuevo. Muchas gracias por ayudar a la bebé y a mi hermana, doctora. Ella asintió comprendiendo cada vez más el por qué su paciente decidió apoyarse principalmente en su hermano a pesar de su juventud, antes que en sus padres o hermanas. Las chicas entraron a la sala donde Lenny estaba postrada en la cama un tanto mareada. Al ver a su familia reunida preocupada pero feliz de verla ya recompuesta, sintiéndose todavía cohibida, en especial por ver a su hermanito a quien extendió su mano y él la estrechó con cariño, decidió explicarles algo que vio necesario aclarar desde ahora. Mamá, papá, chicas, tengo que decirles algo sobre el papá de la bebé que... No digas nada, hija, la interrumpió Rita. Tu padre y yo todas, menos las niñas con excepción de Lisa, ya lo sabemos todo. No fue tu culpa. Fue un mal hombre el que te lastimó y tú nunca tuviste la culpa de lo que él te hizo. Los ojos de Lenny se abrieron con sorpresa. Tembló un poco, pero su madre la calmó arrullándola al acariciar su frente. Las chicas la vieron con pena y una muy fuerte culpa por lo que habían pensado de ella todo este tiempo. Lincoln se sentía ligero ahora que la carga sobre él había amainado. No lo siento, por no decirles nada. Estaba tan asustada. Está bien, hija. Buscaremos ayuda. Ese hombre ya no puede lastimarte ni a ti ni a nadie nunca más. Recibió su castigo. No tienes por qué tener miedo ya de él. Así es, hermana, exclamó Luna. Le dieron lo que merecía y más que eso. Te ayudaremos, pero tienes que saber que debes de dejar de tenerle miedo. Cierto, continuó Lori. Perdónanos por todo lo que te dijimos o pensamos de ti. Nunca hubiéramos imaginado que esto podría pasarle alguna vez a una de nosotras, mucho menos a ti. Perdónanos, hija, terminó su padre. Todo estará bien. Te lo prometo. Escucha a tus hermanas. Sé que tuviste miedo todo este tiempo por culpa de ese ya no más. Saldremos adelante. No tendrás que vivir con ese temor. Lenny lo comprendió a medias, aunque no imaginaba cómo sería dejar de sentir miedo ante el recuerdo. Sin embargo, había algo más todavía, algo que la indujo a llorar de nuevo. No solo tenía miedo de él. Tenía miedo que no quisieran que mi bebé, que no lo quisieran, tenía miedo que me lo quitaran, tenía miedo que me dijeran que debía de pasarle lo mismo que a Albert. Luan, que no había dicho nada a ese momento, extrañada exclamó, ¿te refieres al abuelo? ¿Qué tiene que ver él con esto? Lenny no podía hablar por el llanto, solo negó con la cabeza. Tampoco Luna o Lincoln entendían. Su padre parecía tener problemas al inicio para comprender, pero al ver la reacción asustada de su esposa, la entendió con horror. Dios mío, exclamó Lori y su madre la miró sorprendida. A pesar de no haberlo comentado mucho con las mayores cuando niñas, motivo por el que pudieron olvidarse del asunto muy pronto, Lori podía recordarlo perfectamente todavía. Tenía 8 años cuando ocurrió. Entonces el vientre de su madre no estaba muy abultado, era apenas casi nada. Recordaba escucharla canturrear algo que el 5.º mes estaba próximo. Tiempo después se sintió muy enferma. Su padre la llevó al hospital tras dejarlos al cuidado del abuelo al que llamaron de emergencia para cuidarlas.
Al regresar ella parecía devastada, pero por sus hijas hizo un esfuerzo en aparentar que todo estaba bien. Solo Lori, Lenny y Luna se habían enterado que tendrían otro hermanito o hermanita muy pronto, pero de pronto les explicaron que hubo un error y el bebé se perdió en el camino. Lori era joven, pero a diferencia de sus otras hermanitas creyó haber sido la única que entendió lo que de verdad pasó, o eso había pensado hasta ahora. Era probable que Luna no lo recordara con exactitud. Después de Lincoln y antes de Lucy, pudieron haber tenido otro hermano varón. No quería que me lo quitaran, no quiero que me lo quiten. Los sollozos de Lenny quebraron a su familia, nadie supo qué sentir por el bebé con el que de pronto Lenny Jefferson apareció entre sus brazos saludando a todos captando el tenso ambiente que se formó. Lenny se enderezó y apurada tomó a la bebé, su mirada no se apartaba de la pequeña que con sus ojos cerrados dormitaba. Tras verlo mejor, a Lori le recordó un poco a Lincoln cuando era pequeño, salvo que no tenía pecas y su color de cabello era muy diferente al de cualquier otro miembro de la familia. Negro como el de Lucy, la diferencia era que el de la bebé era natural. Felicidades, Lenny. Lo hiciste muy bien. Gracias, Lenny. Muchas gracias. La doctora le apretó el hombro en señal de apoyo y se quedó unos momentos con ellos. Mi bebé. Miren, es mi bebé. Lenny no paraba de sollozar y sonreír. Mira Lincoln, es nuestra bebé, ¿no te parece linda? Es muy hermosa. Lincoln quedó embelesado también por la pequeña, siendo el primero después de su madre que se atrevió a tocarla acariciando su cabeza. Su tacto era suave, le parecía increíble que esa criatura hasta hace unos momentos era parte del cuerpo de Lenny. Su hermana no detenía su emoción y entusiasmo. Es nuestra bebé, nuestra hija. ¿Qué cosa? Luan fue la primera en salir del trance con esto último. ¿A qué te refieres con eso? Lenny con temor, pero sin dejar de ver a la niña recién nacida les explicó. Es lo que quería decirles. Quiero que Linky sea más que su tío, quiero que sea el papá de mi bebé. La doctora estaba sorprendida. Miró a la familia quienes parecían tener problemas en comprender a lo que la chica se refería. Recordando lo que les había explicado Lisa acerca del estado emocional que sufría, los padres fueron los primeros en captarlo. ¿Esto era lo que querías decirnos del padre, hija? Sí, mamá. Sé que quizá les parezca extraño, pero mi bebé necesitará un papá y Linky siempre ha sido muy bueno con todas nosotras desde siempre, incluso con Lily desde que nació, además lo quiero mucho y confío en él. Su padre lucía un tanto incómodo, especialmente al ver a sus hijas, que si bien en parte sorprendidas, cabizbajas parecían de cierta manera entender el argumento que daba su hermana, así como su actitud con Lincoln durante todo su embarazo. Hija, dejando a un lado eso, necesitas primero que nada ayuda. Quizás no sea el momento, pero de verdad queremos que la recibas, por lo que te hicieron. ¿Entiendes a lo que me refiero? La doctora suspiró de alivio al comprender que finalmente sus padres estaban al tanto de lo que le ocurrió a su paciente. Lenny Laud entendía a lo que se refería su padre, pero le estaba costando trabajo comprenderlo. Pero ya estoy bien. Estoy curada y no duele, bueno me duele de nuevo porque mi bebé nació, pero me repondré y eso ya lo olvidé. A su mente regresó la imagen de ese depravado. Su mirada estaba tan presente como todo lo que le hizo, ahora además también lo estaría su rostro tras finalmente verle la cara. Sus emociones no fueron nada discretas y su familia pudo ver las mismas. Cariño, la reconfortó su madre, es obvio que no estás bien y necesitas terapia para poder superar de la manera correcta lo que te sucedió. No dudo que tu hermano. Le dirigió una mirada severa y a la vez de soslayo a su hijo. Tenía buenas intenciones, pero lo correcto fue que nos lo dijera y ya después ver qué hacer con el bebé. Si no lo querías perder creo que lo hubiéramos entendido. Es verdad, la respaldó su padre. No creímos que todavía recordaras que no era tu única opción, sigue incluso habiendo más ahora mismo. Podemos contactar a una agencia de adopciones para buscarle un buen hogar al bebé.
Los ojos de la joven madre se abrieron con horror. La doctora, aunque sabía que no era su asunto, no pudo evitar escandalizarse. Parecía que los temores de su paciente estaban justificados después de todo. Rita se sintió tentada a darle un codazo a su esposo. Lincoln, olvidándose que pronto estaría en problemas, intervino. ¿De verdad están pensando en dar a mi hija en adopción? El señor Laud se disgustó con él. No es tu verdadera hija, Lincoln. Pero sí mía. Alzó Lenny la voz, enseguida la bajó al darse cuenta que intranquilizó a la pequeña en sus brazos. ¿Buscarle un buen hogar? ¿Es que el nuestro no es lo suficientemente bueno? Hermana, esta vez fue de Luna el turno de intervenir. Tú no pediste que te hicieran lo que te hicieron. Tú no pediste a ese bebé. No pediste ser madre. No tienes por qué asumir una responsabilidad de algo que nunca fue tu culpa. Nadie te obliga a quedártelo. Disculpen. Le llamó la doctora Jefferson la atención. Tal vez deberían considerar tener esta conversación más tarde. No es bueno que estresen a Lenny después de atravesar su parto. Luna se sonrojó al darse cuenta de lo que hacía, sin embargo Lenny quiso desde ese momento dejarles bien en claro su postura. No la pedí, pero solo por eso no me obliguen a rechazarla. Yo sí quiero a mi hijita. Creció dentro de mí y ahora que la tengo en mis brazos la quiero todavía más. Mírala. Por favor, Luna. Mírala. Tú también, Luan, Lori, mírenla. Papá, mamá. Díganme que de verdad no quieren a mi hija, su sobrina, su nieta. La bebé lucía tan inocente y pura como en su momento lo fue Lily hace apenas 3 años, incluso cualquiera de ellas tras nacer. Dormitaba en los brazos de su madre con un sueño intranquilo. Sus escasos cabellos oscuros se le pegaban contra la cabeza todavía. Lincoln no pudo evitar volver a tocarla, siendo enseguida Luan quien lo hizo esta vez. Luna con duda la imitó sintiendo de pronto un nudo en su garganta. Lori lagrimeó cuando fue su turno. La doctora bajó sus defensas hacia su homónima intuyendo lo que ocurriría al final. Los padres en un principio no dijeron nada. Lin señor se dio la vuelta alejándose un par de pasos de la escena con la mano cubriéndose la boca con muchas emociones encontradas. Rita al final hizo algo más que tocarla, le pidió a su hija permiso de cargarla. A pesar que Lenny temió por un instante que de entregársela ella se la llevaría para siempre, se la cedió un poco nerviosa aferrándose a la confianza que le tenía a su madre. Cuando el patriarca de la familia de nuevo se volvió hacia ellos, se encontró enfrente con su esposa llorando cargando a la bebé. El hombre negó con la cabeza cruzándose de brazos. Un día esa niña crecerá y puede que se parezca mucho a ese. ¿Cómo podría Lenny? ¿Cómo podríamos nosotros? Papá Lincoln lo interrumpió tomándolo de la mano y obligándolo a que la descruzara. Solo carga a tu nieta. Todo lo que quería decirle a su hijo se perdió en sus pensamientos. Con temor y mucho cuidado sostuvo a la niña. El sentimiento que su esposa sintió al hacerlo le recorrió también desde los brazos al resto del cuerpo al ver de frente a la pequeña. Se sentía diferente a cuando lo hizo con Lincoln o sus hijas el día en que recién llegaron al mundo. Miró a su expectante hija. El momento en que Lenny nació 18 años atrás lo sintió tan lúcido como si acabara de ocurrir. Pero esa niña no era Lenny, era la hija de Lenny. La hija de su hija, su primera nieta. La bebé se retorció un poco y ese movimiento que le enfatizaba que estaba viva fue lo que lo quebró por completo. Lori fue la siguiente en cargarla, estaba tan emocionada como sus padres, así como triste y feliz a la vez. Le susurró como si se tratara de una nana lo siento varias veces a la pequeña, antes de hacer caso a las súplicas de Luna por llevarla en sus brazos, quien en su turno quedamente le cantó una estrofa. Luan estaba ansiosa por la espera, pero más lo estuvo cuando su turno llegó. La niña era hermosa. Fue cuando Lincoln la cargó que la pequeña Ipoi abrió los ojos. Lincoln amaba a sus hermanas, algunas más que otras y era consciente que en especial a una más de lo debido.
En ese instante un diferente tipo de amor se despertó en él a causa de la pequeña. Aunque impaciente, Lenny aguardó a que se la regresaran. La niña jadeó un poco al sentir que la recargó contra sus pechos y pareció salivar. Rita carraspeó y se acercó de nuevo a su hija. Cariño, creo que tiene hambre. Casi todos imaginaron que Lenny preguntaría si alguien habría traído un biberón, pero ella tras un par de segundos de asimilar la observación de su madre, para consternación de su padre que se dio la vuelta, su hija se sacó un pecho. Al notar que Lincoln no apartaba la mirada, le dio un coscorrón y tomándolo de la mano lo obligó a darse también la vuelta. Entre Rita y la doctora, con cuidado fueron guiándola para mostrarle la mejor manera de amamantarlo. Entonces así es como de verdad se siente. Es hermoso. Ambos se dieron la vuelta con cierto bochorno, el seno de Lenny estaba oculto por la boca de su bebé. Rita no podía dejar de llorar y discretamente Luan y Lori habían sacado sus teléfonos para con las cámaras de los mismos guardar por siempre el momento. Y bueno. Luan tosió antes de atreverse a preguntar, ¿ya sabes cómo le pondrás? Lenny y Lincoln asintieron al mismo tiempo, pero fue ella quien le contestó. Suena un poco como el de Lincoln y el mío. Quiero que se llame Liena. Latino, exclamó Luan. Me gusta. En realidad creo que es español, o al menos hay una región que se llama así, la corrigió Lori. Es un nombre literalmente muy bonito. Original. No se contuvo la doctora de añadir al final, sintiendo a su pesar una ligera decepción. Por menos que eso Rita le había puesto su nombre a la joven, aunque claro quizá ya sería mucho nombrar a la hija de Lenny también Lenny. Lenny Laud suspiró y miró con súplica a sus padres. Haré lo que me pidan. Buscaré un trabajo de verdad solo para los gastos de la bebé. También iré a eso de las terapias si quieren, pero por favor, déjenme quedarme con mi hija. Ya no solo se trataba de Lenny. El resto de las chicas, Lincoln e incluso la doctora los miraban expectantes. De pronto Rita se les unió para mirar del mismo modo a su esposo. A este solo le bastó volver a dar un vistazo a su nieta una vez más para tomar una decisión. ¿Usted sabía sobre las condiciones en que terminó embarazada? Sí, respondió Lenny Jefferson a la acusación de Rita. No había caso darle más vueltas al asunto. La confidencialidad entre doctor y paciente a la que Lenny abogó fue lo que me mantuvo con ustedes callada al respecto. Indignado, Lynn intervino con una carta a la que nunca le gustaba recurrir. No sé si se dio cuenta que nuestra hija es, más allá de su intelecto, lo suficientemente madura y consciente de sus acciones para decidir por su propia cuenta el cómo proteger su intimidad. Sí, lo hice aunque quería dejarlo todo ahí, decidió agregar algo más en su propia defensa. Sin embargo, como ustedes, le fui muy insistente todo el tiempo en que les dijera la verdad y buscara ayuda profesional. ¿Es todo lo que le recomendó? Entendía y justificaba la indignación de Rita, aunque ya le estaba cansando. En un par de ocasiones traté de tocarle el tema de la adopción, pero no quiso saber nada al respecto. Y cualquier mención al aborto, hubiera terminado por impacientarla y hacerla a que quizás buscara a otro doctor, alguien que no estuviese familiarizado desde el comienzo con su caso, haciendo más complicado darle el correcto seguimiento debido a su condición especial. Con esto me refiero específicamente al ataque que sufrió y que muy seguramente no se atrevería a compartir con nadie más. Se detuvo un instante para ver mejor a ambos a la vez. Señor Slaud, lamento lo que le sucedió a Lenny. Su hija es una increíble persona, pero quiero que entiendan que todo lo que hice fue pensando en lo mejor para ella. Rita lo comprendió. Lenny era frágil, pero había conseguido por su cuenta y apenas con ayuda salir adelante demostrando ser más fuerte de lo que hubieran esperado. La mujer recordó lo duro que fue para ella atravesar un aborto espontáneo antes de concebir a Lucy, por lo que no le costó imaginar lo devastada que Lenny hubiese quedado de inducirla a hacerse uno. Le agradezco todo lo que ha hecho por mi hija, doctora. Tenemos una deuda muy grande con usted.
No se contuvo y abrazó a la mujer, ella le correspondió el gesto. Señora Laud, sobra repetirle que no fue justo lo que le ocurrió a Lenny. Pero recuerden que esa bebé no tiene la culpa de nada y su hija la ama tanto como usted ama a cada uno de los suyos. Las palabras calaron más hondo en Lynn, quien enseguida fue su turno de agradecerle a la doctora. Cuando fue el momento de Lincoln para despedirse, ella lo observó intrigada. ¿De verdad quieres asumir el rol que Lenny te pidió? Por mis hermanas haría lo que fuera. Su voz denotaba, además de gran sinceridad, cierto cansancio. Lenny por un momento iba a recomendarle a sus padres también un poco de terapia para el chico, pero se lo guardó. 8 años después se preguntaría si no fue un error el haberse limitado a callarse lo que realmente quiso decir, en lugar de darle ánimos de continuar así. Es tan hermosa. Es tan tierna. Es un perfecto espécimen. Es una bebé. Niñas, tranquilas, trató de poner su madre orden entre las menores apenas horas después, ya por la mañana, cuando rodearon a Lenny para ver con atención a la bebé que llevaba. Recuerden que es una recién nacida. Trátenla como les pedía que hicieran con Lily cuando nació. Lenny se sentó en el sillón permitiendo que sus hermanitas miraran mejor a su hija, la cual terminó llorando ante el escándalo que se formaba a su alrededor. Con cuidado su madre comenzó a arrullarla para tranquilizarla. Ya, Lienita linda. Ya. Tus hermanitas no, espera, tus tías solo quieren conocerte. Buscando ser más cuidadosas, las gemelas hicieron un intento en acercarse de nuevo. Curiosas, también las mascotas las imitaron. Walsh sobrevoló alrededor de Liana captando su atención. Lana cargó a Charles para que conociera a su nueva ama. El cachorro agitó su cola emocionado. Frustrado por no ver nada, por quedarse al ras del suelo, Geo estaba por retirarse rogando en su esfera, de no ser porque Lisa, comprendiendo al hámster, y lo terminó por cargar para que viera a la bebé. Cliff bajó y pasó entre las piernas de Lucy para acercarse también. La pequeña gótica miraba desde el pie de las escaleras la escena con un poco de resentimiento, más aún el ver a Lincoln ayudando a sus padres tratando de contener al resto de las chicas. Van a volver a asustar más a Liena. ¿De verdad es tu hija, Lincoln? Le preguntó Lana de pronto integrada. No entendimos mucho de lo que estaban hablando ayer antes que se fueran al hospital. ¿Qué no se supones que solo eres su tío? Lola parecía querer saber también esto, pareciéndole muy extraño el asunto. Ya habían tenido una discusión al respecto, a pesar de los intentos de Lisa de aclarar que esas suposiciones estaban erradas sin entrar en muchos detalles acerca de la paternidad de la bebé. Su hermano solo hará como si fuera su papá, les explicó Lynn incómodo al respecto. Solo se trata de un juego, no se lo tomen muy en serio. Rita miraba a su esposo tratando con dificultad de tomar su propio consejo. Notó entonces a Lucy. Adelante, Lucy. ¿No quieres conocer al nuevo miembro de la familia? Suspiró. La niña de 10 años se acercó sintiéndose obligada a hacerlo. ¿Nuevo miembro de la familia? Exclamó Lynn sorprendida al aparecer de pronto. Después de lo que de verdad lo conservaremos. Pese a compartir con su hija casi un día atrás la misma idea, su padre la reprimió ante el desagradable tono en que preguntó aquello. Principalmente y ante todo se trata de la hija de tu hermana, Junior. Ven, acércate para que la saludes. En respuesta a ella se dio la vuelta y subió a su habitación. Lynn. Molesto por su actitud, el padre estaba por ponerse de pie e ir tras ella, cuando Lincoln se le adelantó con un semblante idéntico al suyo. No. Yo hablaré con ella, papá. Sin esperar su aprobación corrió escaleras arriba. Lynn y Rita intercambiaron una mirada incómoda. Lori dejó por un momento de tomarle más fotos a Liena para compartirlas con sus amigos y mirar a sus padres nerviosa. Lynn se encerró en su habitación y disgustada se lanzó a la cama llevándose una almohada a la cara para gritar. Tocaron a su puerta. No entren, estoy desnudo.
Lincoln entró de todas maneras disgustado. Lynn se puso de pie queriendo abofetearlo. «Estás vestida», observó Lincoln. «¿Y eso te decepciona?» «No. Me decepciona tu actitud. Ahora ya te convenciste que Liena no es mía. ¿Por qué la tratas así?» «Liena, puff. Si se la iban a quedar no pudieron pensar en un mejor nombre». «Lynn. Es tu sobrina. No es nada mío y cállate. No tienes ningún derecho de reclamarme nada. Realmente no eres su padre. Su padre fue un monstruo y todos actúan como si no lo fuera. Las gemelas y Lily no lo saben, ¿se los dijiste?» «Por supuesto que no. ¿Por quién me tomas?» «Bien. Por Liena». Lenny prefiere no volver a recapitular con nadie ese detalle, eso es porque quiere quedársela a pesar de todo. ¿Eso era algo que ya sabías? ¿Qué te sorprende? Todo. Me sorprende todo. A mí jamás me harán eso, pero de haberme sucedido, me hubiera deshecho enseguida de algo así. Pero le pasó a Lenny y ella piensa distinto. Ella no piensa. Y tú tampoco al actuar así. Inhaló hondo buscando calmarse. A mí tampoco me gusta lo que le sucedió a Lenny. Si no dije nada de lo que le ocurrió fue porque ella me lo pidió, ya que no quería que todos hiciéramos lo que tú estás haciendo ahora, justo lo mismo que podrían hacer todavía otros de enterarse sobre lo que de verdad le ocurrió. Tenía miedo que rechazaran a la niña. Lenny no culpa a la bebé, por el contrario, la ama. ¿Quieres que te dé la razón? Lo haré. Ese tipo fue un monstruo y me alegra que esté muerto. Solo lamento que no hubiera sufrido todavía más de lo que nos contó Lisa que hizo, pero es todo. Liena está aquí y estoy feliz que así sea. Lynn, esa niña no es un monstruo. Es solo una bebé. Ella no hizo nada malo. Salvo nacer. Lincoln tensó los puños y Lynn lo retó: «Vamos, sé un hombre y solo atrévete». Ella solo quería una excusa para volver a darle un escarmiento por levantarle la voz. A veces olvidaba que Lincoln solo tenía 13 años, 15 meses no, 2 años menos que ella y por tanto debía recordar dónde estaba su lugar, a pesar de lo que ambos. No contestó él consiguiendo calmarse. «Aun si de verdad tuviera una oportunidad de ganarte, no me atrevería a intentar lastimarte en serio intencionalmente, ni a ti ni a las demás. Tampoco a mi hija. Ella no es tu hija. Pero sí es tu sobrina». Lynn no dijo nada más, pero no por falta de palabras. Se estaba cansando más y más, como si hubiese corrido una maratón durante bastantes horas. Discutir con su hermano era desgastante. «Lynn, ¿es que no dormiste anoche?» No pude, no dejaba de pensar. Se sentó en la cama. Lincoln se acercó y, corriendo el riesgo, la abrazó. «Por favor, Lynn. Dale una oportunidad. Acaba de nacer. Es inocente de todo. No seas tan injusta». Ella no le devolvió el abrazo, aún así continuó sollozando esperando que Lincoln no la soltara. «Lamento haber pensado que tú y Lenny y esa niña. Queda todo olvidado». «No. Ahora creo que hubiera sido mejor que de verdad tú y ella no la hubieras obligado. Tú nos amas. Nunca nos hubieras forzado a nada. Si hubiera querido, si Lenny hubiera querido, entonces, quizá estaría mal, pero al menos ambos lo hubiéramos, ustedes lo hubieran querido. Lo que le hicieron fue abominable, un pecado, perdón por no aceptarla, Lincoln. Para mí, esa niña aliena es eso. El resultado de un pecado, la auténtica hija del pecado». Lenny se vio rodeada de atención esa tarde por las gemelas, Lily e incluso Lisa, aunque esta última dedicaba miradas de soslayo a la pequeña y fue algo pesada al insistir en hacerle algunas pruebas médicas a la bebé para corroborar que en efecto no había nada fuera de lugar con ella. No es que encontrara algo malo genéticamente en su muestra de ADN o en la del padre, pero quería estar segura.
Fue frustrante cuando sus padres la amenazaron con encerrarla en su habitación sin cenar de continuar así, además de prohibirle jugar con Liana de insistir después, fue esto último lo que la hizo doblar las manos. La bebé era irresistible incluso para ella. A pesar de saber la verdad, no se rompía mucho la cabeza por ello, quizá gracias a su tan reprimida personalidad infantil. Lucy había conocido a la bebé, la saludó sin mostrar emoción siendo lo habitual para todos, después permitió desinteresada que el resto la acaparara, al final nadie se dio cuenta cuando se marchó perdiéndose en el ático para seguir haciendo sus cosas. Becky llegó y un par de amigas de Lenny lo hicieron después, todas ellas emocionadas por conocer a la bebé que se ganó elogios de ser tan tierna y adorable como su madre. Hubo momentos muy incómodos cuando animosas le preguntaban a la chica que tanto creía que se parecía a su papá. Nada, pero se parece mucho a mi hermanito. ¿No lo creen? Aunque les extrañó la respuesta, tenían que admitir que esto era cierto. Naturalmente el color de cabello parecía satisfacerlas en cuanto a tratar de hacerse de una imagen básica del padre. Si Lenny no perdió los estribos porque le recordaran la fotografía del monstruo, fue solo gracias a Liena que le producía un efecto reconfortante consiguiendo bloquearla mentalmente. Cuando Albert y Myrtle llegaron, el anciano saludó a todos, siendo por primera vez no Lincoln, sus nietas o su hija su prioridad y centro de atención. Muy emocionado, Aliena la llenó de mimos tratándola como la seda, incluso temiendo lastimarla de hacerle algo tan simple como darle un beso. Myrtle fue un poco más confiada al cargarla, a pesar de no tener casi ninguna experiencia con bebés, especialmente siendo tan pequeños. Parece una muñequita de porcelana, comentó feliz. Lenny le concedió la razón. Lincoln había conseguido que Lynn bajara y se integrara a la celebración de bienvenida de la bebé, aunque fuese de mala gana. Ella miraba el momento como un desperdicio de tiempo y cariño, pero Lenny de verdad parecía feliz y esto la confundía. Se suponía que esa niña era un recordatorio permanente de lo que le hicieron, entonces ¿para qué celebrarla? Deben de sentirse felices por la nueva integrante de la familia, mencionó Albert mientras las amigas de Lenny volvieron a acaparar a la bebé y su madre. Casi toda la familia exclamó emocionada que sí, salvo por Lynn. Los padres lo hicieron quizá un tanto recelosos todavía, aunque esencialmente parecían estar conformes con la idea, Albert podía entenderlos. Para el anciano fue una pena no ver a Lucy por ningún lado, aunque no fuera precisamente muy habladora o abierta, le gustaba observarla debido a lo mucho que le recordaba a su madre. Debe de estar en el ático o en los ductos de ventilación, si es que no se ha atorado por ahí, le respondió su nieta Lynn cuando preguntó por ella. ¿Quieres que vaya de buscarla? Cualquier cosa por hacer, era mejor para ella que estar ahí haciéndole una fiesta a esa niña. Albert había notado su actitud pesimista desde que la vio, misma que efectuaba un cambio en la de Lincoln cuando ambos se encontraban con la mirada o tenían que dirigirse la palabra hasta para algo de lo más trivial. No fue el único en notarlo. Ambos padres de tanto en tanto los miraban alternativamente preocupados también. Cuando hubo un momento de estar en privado con su hija y yerno, el anciano nervioso le preguntó tanteando una idea sobre lo que sucedía. Oigan chicos, he notado un comportamiento peculiar entre Lincoln y Lynn. ¿Todo está bien? Sabiendo que incluso desde niña nunca le fue posible ocultarle nada a un exmarine, que en conflictos debió de encargarse de más de un centenar de interrogatorios, Rita trató de hablar, pero sus palabras se sintieron más como un murmullo que apenas se le podía entender. Ayer, antes que Lenny entrara en labor de parto, se presentaron algunas complicaciones. El anciano podía imaginarlas, pero no dijo nada, le dejó continuar, pero fue Lynn quien retomó la palabra. Lori sospechaba que Lincoln y Lenny habían tenido juntos a Liena. Esto desconcertó bastante a Albert. Esa es una tontería. Pero creyó eso porque Lincoln antes había tenido algo con alguna otra de sus hermanas. Los tres miraron hacia la improvisada reunión.
Lincoln estaba detrás de Lenny mirando con cariño a la bebé y teniendo así un mejor plano de la misma que el resto. Lin Jr. comía botana en una mesa dándole la espalda a todos. Bueno, es lo que creía Lori, continuó el padre de familia, pero los chicos lo negaron. Además, luego apareció Lisa contándonos. El señor Laud hizo una pausa para disculparse con los invitados e ir a la habitación junto con su esposa y suegro para hablar en privado. Myrtle se puso de pie, pero su querido novio le pidió que aguardara con los demás. Lincoln y algunas de las chicas, siendo Lisa la primera, intuyeron sobre lo que hablarían. Preocupados esperaron que el abuelo pudiera asimilar mejor que ellas la noticia. Tras una media hora que se sintió como si hubiera sido mediodía, le explicaron la verdad a Albert sobre lo que hubo detrás del embarazo de Lenny. Horrorizado, el anciano hizo acopio de todas sus fuerzas para no derrumbarse ni hacer evidente sobre lo mucho que el pecho le estaba doliendo. Quiero una copia de toda la investigación que recopiló Lisa. Quiero ver con mis propios ojos todo lo que tenga que ver con ese pedazo de... Díganle a Lisa que en cuanto pueda me lo entregue todo. Papá, ya no hay nada que hacer al respecto si lo que Lisa nos contó es verdad, y creo que lo es. No me importa. No estaré tranquilo hasta que tenga toda la evidencia de lo que me han dicho. Aunque él mismo fue el primero en dudar como el resto, que tras obtenerla y estudiarla tampoco conseguiría precisamente tranquilidad. ¿Qué es lo que piensas ahora de Liena? Rita temía de la respuesta que le diera, lo mismo Lynn. Por Lenny habían aceptado a su nieta, quien era encantadora, aunque inevitablemente una pequeña parte de ellos en conflicto estaba resentida con la pequeña. Albert entendía a lo que se referían. Resopló tratando de despejar su mente. Es una niña hermosa que vino al mundo en condiciones en que nunca pidió hacerlo, pero lo hizo y Lenny está obviamente feliz por eso. Eso para mí es suficiente para amarla y debería ser lo mismo para ustedes. Una vez más, se hacía evidente de dónde sacó Lincoln su madurez. Esos momentos a veces desconcertaban a Lynn padre. El anciano se puso de pie al pensar que no había nada más que hablar. ¿Qué piensas hacer, papá? Primero quiero cargar de nuevo a mi bisnieta. Se detuvo un momento saboreando con cierto regocijo el significado de la palabra. Después abrazaré a mi nieta una vez más y le pediré una disculpa por haber pensado tan mal de ella, asegurándole que siempre podrá contar conmigo. Una vez que consiga pedirle a Lisa lo que necesito, regresaré con Myrtle al asilo y haré algunas llamadas solo para confirmar algunos detalles. Hay muchas cosas que necesito terminar por asimilar. Parecía haber terminado de hablar, sin embargo cuando se dirigió a la puerta, se detuvo de pronto frente a ella con cierta incomodidad. Por cierto, sobre lo de antes acerca de Lincoln y Lynn Jr., ¿no han notado algo extraño entre ambos? La pareja incómoda dejó al aire la pregunta. Quizá inconscientemente habían tratado de evadirla desde ayer. Aunque no habían querido pensar mucho en ello, eran conscientes de la importancia acerca de lo que probablemente sucedía o sucedió entre ambos. Pues no parecen tan unidos como antes. Carraspeó su yerno. Siguen cuidándose el uno al otro, solo que ahora no parecen tan, ya sabes, Albert. No parecen quererse tanto como antes, continuó Rita. Solían quererse mucho, quizá demasiado, pero parece últimamente que solo lo hacen de forma normal común. Se quieren de forma común como debieron hacer siempre. La pobre mujer se frotó la cabeza. Compadeciéndolos, Albert no se atrevió a decirles lo que sabía, de cualquier manera parecían ya haberlo intuido, al menos eso era algo que podía quitarse de encima. La celebración por la llegada del nuevo miembro a la familia Laud continuó un par de horas más. Lenny parecía haberse recompuesto tras hablar con su abuelo, donde este le dio a entender que sabía toda la verdad sobre lo que le ocurrió, así como hacerle ver lo orgulloso que estaba de ella por permitirle a la bebé la oportunidad de vivir en más de un sentido. Además del apoyo de sus amigas y amigos, Luna, Luan y Lori a su lado mantuvieron su apoyo hacia ambas,
En privado le prometieron guardar el secreto al resto del mundo, después Lisa seguramente se sumaría a la promesa, dieron por sentado que Lynn también, además le recomendaron que dentro de unos años, cuando tuviesen más edad para comprender, así como el cariño y el amor que le tuviesen a Liena estuviese mejor cimentado, debería de contárselo también a Lily, las gemelas y a Lucy. Lenny solo les prometió considerar esto último. Los padres ultimaron detalles con Lenny acerca de lo que esperaban de ella, no solo por el compromiso que ahora tenía y se había hecho con su hija, sino también el de con ellos buscar ayuda psicológica. Con cierto pesar, Lenny aceptó dándoles la razón. Su mayor temor de contar toda la verdad, era el que le obligaran a deshacerse de su hija antes o después de nacer. Ahora que había superado ese riesgo, sentía podía luchar finalmente por afrontar lo que le sucedió. Haré lo que me digan mientras pueda quedarme con Liena. Lo harás por tu bien, hija. Ya terminamos. Gracias, mamá. Por cierto, ¿puede Liena quedarse conmigo en mi habitación? En realidad esperaban dejarla en la de ellos las primeras semanas, hasta que siendo solo un poco mayor, hacer un reajuste general y pasarla a la habitación de Lily, recorriendo a Lisa con Lucy, Lynn con Luan y a Luna con ella. ¿No crees que sería muy pesado para ti despertarte a cada momento y cuidarla cada instante? Un recién nacido puede ser muy demandante, hija. Ya sé, papá. Me acuerdo de Lynn, Lincoln y de las demás. Pero yo soy su mamá. Como que me corresponde a mí atenderla en todo lo que necesite. Rita se sintió conmovida. Supongo que es verdad. Pero de vez en cuando si necesitas ayuda o tienes alguna duda, por favor no dudes en recurrir a nosotros. Lo haría, claro, siempre que Lincoln no estuviera disponible. Oigan. Lola los interrumpió tocando a la puerta de la habitación de sus padres donde estaban hablando con Lenny. Algo huele muy mal por acá y no es Lily. ¿De qué se trata? Riéndose, Lily gritó, es Pop. Los adultos suspiraron. La más pequeña de sus hijas estaba mejorando mucho en cuanto a usar el vacín de entrenamiento, por lo que dado que casi ya no tenía incidentes, adivinaron de quién se trataba entonces. Parecía que su trabajo nunca terminaría. Ahora vuelvo. Lenny les había ganado no solo en ponerse de pie, sino en tomar un pañal y disponerse a marcharse para cambiar a la bebé animada por hacerlo, quitándole así a la pareja un gran peso de encima al prever que esto haría las cosas distintas a partir de ahora. Es verdad, siendo madre, ahora era el turno de Lenny. Cariño, antes que vayas a cambiar a Liena, ¿podrías pedirles a Lincoln, Lori y Lynn que suban? Incómoda y conteniéndose de preguntarle a su padre el por qué, se limitó a asentir. Sí, yo les digo. Rita observó a su esposo entendiendo lo que planeaba, no quería hacerlo, pero lo mejor era no postergar ese otro problema. Tan nervioso como ella, su esposo mentalmente trató de prepararse para lo que vendría a continuación. Los tres chicos no tardaron en entrar a la habitación con aspecto de haber hecho algo tan terrible que ya anticipaban el peor de los castigos. Los padres trataron de parecer autoritarios y estrictos, aunque se sentían tan incómodos y asustados como ellos. El señor Laud armándose de valor fue quien comenzó. ¿Saben por qué los mandamos llamar? A pesar de que lo sabían muy bien, o al menos se daban una idea muy precisa, los tres negaron con un gesto a la vez. Lori, antes que Lenny, bueno, ayer hiciste una acusación muy delicada contra tus hermanos. Exactamente por qué lo hiciste. Yo los descubrí, ellos estaban, creí, el año pasado. Los padres se vieron entre sí confundidos mientras los corazones de Lincoln y Lynn trabajaban a marchas forzadas. Sin pensar en las consecuencias y actuando por instinto, dado que los tres se sentaron lado a lado con Lincoln en medio, Lynn buscó la mano de su hermano apretándola con fuerza. Rita fue la primera en notar esto y tragó saliva. Lori, ¿qué es lo que descubriste que tus hermanos estaban haciendo exactamente? Lincoln y Lynn no eran los únicos que estaban aterrados. La mente de Lori era un mar de dudas y confusiones.
A estas alturas realmente importaba todavía. Lenny y Liena fueron sus verdaderas motivaciones para buscar exponer a su hermano por el bien de las demás, pero este nunca estuvo implicado en la concepción de su sobrina como había pensado durante todo este tiempo. Ahora entendía que mentalmente Lenny solo lo había proyectado como el padre de su bebé para bloquear la verdad acerca del mismo. Si lo hubiera entendido antes. Hija, respóndele a tu madre. No podía quedarse callada, pero tampoco encontró el valor para delatar a sus hermanos con la escena en mente de aquel instante cuando los descubrió teniendo relaciones sexuales el uno con el otro. Estaban besándose. Los descubrí besándose en la boca. Rita estaba petrificada. Los ojos de su esposo estaban fijos en las manos de esos dos, mientras en sus pensamientos desfilaban todos los momentos en que siempre encontró a esos dos jugando o conviviendo juntos entre sí más que con el resto de las chicas. Algo similar le pasó a Rita al rememorar las travesuras que siempre hicieron juntos en complicidad. Llevó su mano a su abdomen sintiendo un cosquilleo. Recordó cuando en su vientre llevaba a Lincoln, entonces su enfermiza bebé de 1 año pasaba todo el tiempo apoyando su cabeza sobre el mismo. Lincoln había sido incluso su primera palabra. ¿Es eso cierto? Lincoln, Lin. Aunque el miedo persistía, este ya no era tan intenso como cuando creyeron que Lori revelaría mucho más que eso. Lin bajó la mirada preguntándose qué tanto podía ocultar o admitirle a su padre. Fue eso. Sí, ¿por qué? La voz del señor Loud había adquirido un tono muy agresivo y severo que hasta Lori y Rita asustaron. Antes que la deportista abriera la boca temiendo que de tardar más la abofeteara como lo hiciera Lori cuando entonces los descubrió, Lincoln se le adelantó, fue culpa de Lynn. Ante la sorpresa, el chico pudo sentir como Lynn le estaba aplastando los dedos. Esperando que no se los terminara por romper y conteniendo el dolor que le estaba provocando, continuó hablando de manera apresurada. Ella me preguntaba ese día que qué se sentía a besar, porque ella nunca lo había hecho, pero yo sí a Ronian. Un par de veces. Le dije que cerrara los ojos y ella me obedeció. La besé en la boca y entonces Lori entró y nos descubrió. El agarre de Lynn terminó por relajarse. Lincoln estaba seguro que por lo menos los huesos de uno de sus dedos ya no estaban en el lugar en donde deberían estarlo. Lynn se había ruborizado por completo. Lori volteó la mirada hacia la ventana preguntándose cómo es que Lincoln pudo inventarse a último momento aquello, o si acaso habría cierta verdad en esa historia. Las expresiones de sus padres ahora les eran difíciles de descifrar. Mustios, cada uno por su cuenta asimilaba lo que escucharon llegando a la conclusión que era en realidad algo más lógico a lo que esos dos podrían llegar dada su constante cercanía. Lori, ¿fue eso lo que sucedió? Ya se esperaba que su madre, o incluso su padre le preguntaran eso. La universitaria tragó saliva pensando en las terribles consecuencias que desataría al desmentirlos, tanto para ellos, como ella y quizás para toda la familia de enterarse. Sí, fue eso. Se estaban besando de un modo en que no deberían. La atención de los padres se dirigió entonces a la más joven de sus dos hijas presentes. Lincoln para sus adentros rogó porque Lynn pudiera seguirle el juego y no lo arruinara con alguna tontería. Pero no significó nada. Lincoln me besó, pero yo solo tenía curiosidad. Además sucedió porque él no me dijo que eso era lo que pensaba hacerme. Fue su culpa por aprovechado. Rita guardó silencio unos momentos tratando de entender la lógica detrás de esto. Le preguntaste a tu hermano qué se sentía a besar, él te pidió que cerraras los ojos y tú de verdad obedeciste sin de verdad tener idea de lo que iba a hacer. Bueno, entendió que se había hecho ver como una tonta a sí misma. Tú lo dijiste, es mi hermano. Creí que solo iba a tomarme el pelo. Pero no lo hizo y aún así lo dejaste besarte, preguntó su padre escéptico. Pues la curiosidad. Entonces regresaron con Lincoln. Besaste a tu propia hermana solo porque tenía curiosidad. El chico encontró irónica la pregunta, que si se la hubieran hecho justo hace 1 año.
Tenía miedo que por su curiosidad se le ocurriera pedirle a cualquier otro que la besara. No es que piense mal de Lin, pero creí que lo mejor sería que yo a cualquiera que después podría tratar de sobrepasarse con ella. La chica controló el impulso de reírse, dado que tras su primer beso, de hecho Lincoln había intentado sobrepasarse con ella. Creí que así estaba cuidándola. La excusa no parecía del todo débil para Lori, tampoco para su hermana Lin, pero serían sus padres quienes tendrían la última palabra. No estuvo bien, soltó Rita sin emoción. No debiste hacer eso, Lincoln, especialmente si se trataba del primer beso de tu hermana. Y tú, Junior, continuó el padre. Debiste apartar a Lincoln cuando te besó, es tu hermano menor, por todos los cielos. ¿Por qué no nos contaste en el momento esto, Lori? De verdad la mayor había esperado que se olvidaran de ella. Cuando los descubrí perdí el control y los regañé. Creí que eso bastaría, además me lo explicaron todo después. Rita estaba aún confundida. ¿Y por qué entonces sacaste esto ayer diciéndonos que Lincoln embarazó a Lenny? Los menores sudaron frío de nuevo, Lori también. Cerró los ojos y exhaló aire unas cuantas veces antes de hablar. Lenny no nos decía quién era el padre y pasaba mucho tiempo con Lincoln. Sé que no debí, pero pensé lo peor porque ni yo me creía del todo la historia que ella nos contó sobre el desconocido del estacionamiento en el bazar. Nunca se me ocurrió que podría ser cierta desde otro ángulo. Ninguno de nosotros lo hizo. Más que una respuesta, parecía una acusación. Lori a la vez en realidad se reprendía a sí misma por nunca imaginar esa posibilidad. Sin querer provocó que la culpa invadiera a sus padres, quienes también habían supuesto mal de su pobre hija. En perspectiva comprendieron que lo mismo había hecho Lori, pero llevándolo a otro extremo involucrando a Lincoln, quien por cubrir a Lenny contagiado por sus temores de perder a la bebé, se había quedado callado durante todo ese tiempo. ¿Volvieron a repetir algo así? No. Casi le gritaron a su padre ambos al unísono. Sus manos seguían unidas. Lori suspiró. Los regañé demasiado bien para quitarles toda curiosidad que les quedara. Aguardaron, pero ninguno de sus padres parecía ponerse de acuerdo en qué decir. Rita abrió un par de veces la boca antes de cerrarla, su esposo alzó la mano como si estuviese a punto de dar su veredicto, pero se contuvo. Eso no se hace, exclamó Rita de pronto. ¿Y si vuelven a hacer algo así? Lin no supo cómo terminar la frase. Dejó pasar unos segundos antes de terminarla. Bueno, su hermana ya los castigó. Regresen a sus habitaciones. Todos. No hemos dormido lo suficiente las últimas 24 horas y necesitamos descansar ya. Sin ser muy obvios al suspirar de alivio, de nueva cuenta los tres pidieron disculpas. El señor Laud pensó en ir al baño. Estaban todos por retirarse cuando Rita la llamó. Espera, Lin. Tanto su esposo como su hija voltearon a verla no muy seguros de a quién le hablaba, lo que fue evidente cuando dio su indicación final. No quiero que vuelvas a pasar la noche en el cuarto de tu hermano nunca más, jovencita. Esta vez la castaña no fue nada discreta en mostrar su inconformidad frunciendo el ceño. Haciendo a un lado a Lincoln con el hombro, fue la primera en salir. La reacción dejó muy desconcertada a Lori. Lincoln por otro lado parecía cabizbajo. Lenny no dejaba de acariciar la frente de Liana que dormía en su cuna bajo la vigilancia de su cansada, pero entusiasmada madre. Lori no recordaba ver a su hermana tan emocionada y feliz a ese nivel, ni en el centro comercial durante los mejores descuentos de temporada. ¿Qué se siente saber que eres madre, Lenny? Es hermoso. Lágrimas de felicidad corrían por su rostro. Lori meditó al respecto. Espero algún día descubrirlo también. Me refiero a con Bobby, no a... Papá y mamá supieron lo de Linky y Lin. Le agradeció que consiguiera sacarla del aprieto cambiando el tema. No. Bueno, más o menos, pero no pasó a mayores como temíamos. Lincoln fue astuto.
Estaba cansada y solo quería dormir. No sería sino de camino a la universidad al día siguiente, que caería en la cuenta sobre que Lenny estuvo al tanto de la relación de sus hermanos. Vaya días que tuvimos, abuela. Me alegra que finalmente haya terminado. Fue verdaderamente agotador todo lo que tuvimos que pasar. Tuvimos. Creo que la peor parte se la llevó Lenny, abuelo. Sí, es verdad, pero tú sabes a lo que me refiero dejando los chistes a un lado, tras cambiarse y ponerse el pijama para irse a dormir, Lynn sintió nuevamente la ansiedad por lo ocurrido. Me sigue costando trabajo entender cómo es que a Lenny lee ese tipo. Se tapó el rostro unos momentos antes de limpiarse las lágrimas. Su esposa tras ponerse el pijama se acercó para abrazarlo también. Lenny no es la única que necesitará terapia. El paquete será para todos. Creo que Lincoln también la necesitará. Todo el estrés que creo sufrió durante tanto tiempo, seguro le afectó tanto como ahora lo está haciendo con nosotros. Sí, pero esa niña. Sigo sin estar seguro que sea buena idea, que no lo sé. Tu padre dijo. Olvida lo que papá dijo. Entiende que es la hija de Lenny y ya no podemos quitársela. La mataríamos de solo volver a sugerírselo. Nos la quedaremos por ella, será lo mejor. El hombre asintió pensando lo difícil que le resultaría acostumbrarse a ver a la bebé como su nieta, sabiendo el modo en que lo mejor sería intentar dormir un poco. La imagen que Lisa les describió acerca de cómo terminó aquel sujeto le dificultaría el hacerlo, entre otros motivos. Al menos pudimos aclarar lo de Lincoln y Jr. Eso era otra cosa que me estaba matando. Sí, lo bueno es que todo se trató de un malentendido de Lori y nada pasó a mayores entre esos dos. Cierto. Los escuchaste. Solo era curiosidad adolescente. Nada malo pasó entre los dos más allá de lo del beso. Se recostaron y cerraron los ojos, así permanecieron unos minutos sin poder dormir. Rita, soñolienta e intranquila, rompió el silencio antes que Liana lo hiciera una hora después. Lynn, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué pasa, querida? Fingió estar soñoliento al hablarle. ¿De verdad te creíste las mentiras que nos contaron sobre ellos dos? Con la imagen en mente de sus hijos tomándose de las manos buscando apoyarse mutuamente, Lynn con seriedad le contestó. No. Estando cada uno en el lado opuesto al marco de la puerta abierta de la habitación de Lincoln, se miraron a los ojos. Llevaban puestas sus pijamas, a pesar del cansancio, no parecían tener prisa en irse a dormir. Supongo que no podremos correr el riesgo nunca más de repetirlo. Lynn se apresuró a debatirle a su hermano. ¿Repetir qué? ¿Cuál riesgo? Ya no hay nada entre nosotros, Link. Fui muy testaruda para comprender que nunca debió de haberlo. Cada vez se hacía más doloroso para ambos entenderlo. El chico se humedeció los labios antes de terminar aquello. Lamento haber ocultado todo este tiempo lo que sucedió con Lenny. Qué bueno que lo lamentas. Yo, aunque sigo sin aprobarlo, entiendo por qué lo hiciste pasados unos incómodos momentos, terminó por añadir. Buenas noches, apestoso. Buenas noches, mocosa testaruda. Siguieron en su mismo sitio. Lincoln se inclinó un poco y Lynn alzó la mirada. En momentos así, al estar tan de cerca de su hermano, apreciaba mejor los centímetros de altura que ya le sacaba. La distancia entre ambos se acortó más. El beso al principio fue breve, un mero contacto, que fue ganando intensidad conforme se prolongaba y comenzaron a abrazarse. Al sentir cómo las sensaciones placenteras comenzaron a inundarla, Lynn se apartó repentinamente de él. Lo observó un momento y sin decirle ya nada, se dio la vuelta para retirarse a su habitación. Lincoln no cerró su puerta sino hasta que Lynn lo hiciera con la suya. El breve resquicio abierto de la puerta de Lily y Lisa se cerró al final. Lily no estaba segura de lo que había visto. No sabía que sus hermanos podían besarse como lo hacían papá y mamá.
Al día siguiente cuando se lo preguntara a Lisa, esta preocupada le diría que solo lo soñó y que lo mejor sería que lo olvidara, preocupándola al sospechar que sus hipótesis sobre sus hermanos no iban tan desencaminadas como pensaba.